y esta presentación es para evaluar mi segundo bloque de quinto grado. Y esta presentación va a hablar de la biodiversidad en México. ¿Qué es la biodiversidad? Son los distintos tipos de vida que pueden encontrar en un área, es decir, animales, plantas, hongos, microorganismos y microorganismos. Cada una de estas especies y organismos trabajan conjuntamente en los ecosistemas como una red, manteniendo el equilibrio y la vida. La biodiversidad sustenta todo lo que necesitamos para sobrevivir en la naturaleza, incluyendo agua potable, medicamentos, alimentos y seguridad. Pero a medida que los humanos continuemos presionando cada vez más el planeta, utilizando y consumiendo más recursos que nunca, corremos el riesgo de alterar el equilibrio del ecosistema y perder la biodiversidad. El hombre, ¿cómo afectamos la biodiversidad? Afectamos la biodiversidad haciendo acciones de la vida diaria, como por ejemplo, usar envases de plástico, dejar la llave del agua abierta y tirar basura. El informe del Planeta Vivo 2018 WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, señala que las poblaciones globales de mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios han sido disminuidas a 60% en promedio desde 1970. México megadiverso. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. El principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Término para nombrar la distribución de una especie en un país, región, etc. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5,000 especies endémicas de plantas. Otros criterios incluidos en el concepto son diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores, géneros, familias, etc. Y diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y de selvas tropicales. Países megadiversos. El primer mapa de países megadiversos se atribuye a World Wildlife Fund e incluyó a 6 países. México, Colombia, Brasil, Zaire, que antes se va a llamar República del Congo, después Madagascar e Indonesia. En esos años 1987, Russell Mittermeier, promotor del concepto, creó la organización Conservation International y siguió impulsando el concepto. En el primer análisis se incluyeron 12 países megadiversos: México, Colombia,
Ecuador, Perú, Brasil, República del Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, y más adelante la lista subió a 17 países, añadiendo a Papúa Nueva Guinea. Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas, y Venezuela. En 2002 se creó el grupo de países megadiversos afines LMMC por siglas en inglés. En Cancún, México, en donde se incluyen Guatemala, Costa Rica, Kenia, Etiopía e Irán. México es uno de los 3 países megadiversos junto con Estados Unidos y Colombia, con literales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Esta es una tabla en la cual podemos ver la posición de México con respecto a otros países megadiversos. Y toma en cuenta plantas vasculares, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Y en esa tabla nos basamos para hacer un par de preguntas. Por ejemplo, como aquí, la razón que tienen México y el Congo de plantas vasculares y reptiles se considera de 22.400 sobre 6.000 y de 864 sobre 268, respectivamente. ¿Quién tiene más biodiversidad de plantas vasculares? Esa fue la pregunta. ¿Cómo le hacemos para saber? Pues tomamos pues la razón 22.400 sobre 6.000 da como resultado 3 enteros, 44 sobre 60. Y la razón 864 sobre 268 equivale a 2 enteros, 228 sobre 268. Por lo que comparándolas, es más grande 3 enteros, 44 sobre 60 es mayor que 2 enteros, 228 sobre 268. ¿Qué significa?
lo que significa que México tiene más biodiversidad de plantas vasculares y de reptiles. Hablando de mamíferos, México tiene 564 sobre 165 que tiene Madagascar, y en cuanto a aves, se considera una razón de 1150 sobre 262. La pregunta es, ¿qué tiene más México? ¿Mamíferos o aves con respecto a Madagascar? ¿Cómo le hacemos para saber? Pues la razón 564 sobre 165 es igual a 3 enteros, 69 sobre 165. Y la razón 1150 sobre 262 equivale a 4 enteros, 102 sobre 262. Por lo que comparándolas, 3 enteros, 69 sobre 165 es menor que 4 enteros, 102 sobre 262. Por lo que significa que México tiene mayor cantidad de mamíferos con respecto a Madagascar. Leyes que protegen la biodiversidad en México. Ley General del Cambio Climático. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Nos vamos a enfocar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley, en su artículo 83, nos dice el aprovechamiento de los recursos naturales. Esta ley, en su artículo 83, nos dice el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestre, especialmente de las endémicas amenazadas o en peligro de extinción. Deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies. La Secretaría encargada deberá promover y apoyar el manejo de la flora y fauna silvestre con base en el conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con el propósito de hacer un aprovechamiento sustentable de las especies. ¿Cómo podemos evitar el deterioro de la biodiversidad? Consumiendo responsablemente. Cuida tus consumos de agua, luz, etc. Infórmate sobre las leyes y medidas para poder ayudar a reducir los malos efectos sobre la biodiversidad en el planeta. Participa activamente
en las campañas ecológicas de reciclaje de tu comunidad. Denuncia. Si te das cuenta de que alguien está haciendo mal uso de los recursos naturales o está contaminando, denúncialo a la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Produce responsablemente. Puedes tomar medidas para reducir tus emisiones de contaminantes. Un ejemplo, puedes tomar en cuenta las medidas para reducir tus emisiones de contaminantes. Un ejemplo es utilizar el automóvil solo lo necesario, caminar y utilizar la bicicleta lo más posible. Por último, vamos a terminar con una frase. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Gracias por poner atención a mi presentación.